Bien, vamos a continuar. Les decía que en resumen, el seminario es promover el alcance de la apropiación de las TIC en los docentes y que había necesario hacer esta aclaración. Es buena, nunca está de más en este aspecto. Aquí hay 3 palabras claves que quisiera que nos detengamos en revisarlas. Promover. Promover significa impulsar, estimular, favorecer, y lo que nos interesa a nosotros es el desarrollo, a la realización de algo. Y el verbo apropiación alude a hacer que algo sea propio, es decir, hacer nuestro esas TIC. Y el otro término en clave para aquí es las tecnologías de la información y la comunicación. En este punto quisiera detenerme un minuto para aclarar algo, para que nos quede claro algo. Porque como docentes debemos nosotros ser una guía con pocos errores, porque los alumnos esperan mucho de nosotros. Veamos. TIC, así con mayúscula, es tecnologías de la información y la comunicación. Errores que debemos evitar, que a veces nos suelen pasar. Muchas veces tenemos la intención de pluralizarlas, de las 3 maneras que están ahí tachadas. Están con minúsculas, están con este apóstrofe inglés, o con mayúsculas. Bien. En sí el nombre son siglas que ya significan plural, significan tecnologías. En consecuencia, no debo pluralizarlas de esta manera. Si quiero pluralizarlas, debo decir algunas TIC, varias TIC o las TIC. Pero ojo, así con mayúscula. ¿Qué pasa si las pongo con minúscula? Pues con minúscula significa algo totalmente diferente. Esto, movimiento involuntario, contracción muscular involuntaria de la cara generalmente, de los músculos. Entonces debo evitar eso porque somos docentes, tenemos que llevar por buen camino esto. Es como que si yo intentase pluralizarle la palabra IES, que según la CNESIC significa Instituciones de Educación Superior. No se nos podría ocurrir IES apóstrofe S, ¿verdad? O UPC, Unidades de Policía Comunitaria. UPCs no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces tendremos mucho cuidado cuando referimos a TIC, de ponerlas con mayúscula, y si queremos pluralizarlas por alguna necesidad de escritura, podremos algunas TIC, varias TIC o las TIC. Bien, hecho eso, vamos a pasar al tema que nos trajo aquí, y esto es importante, que es los niveles de apropiación tecnológica. Esta vez nos referiremos solamente al ámbito del docente, porque de eso se trata este tema, ¿verdad? Y tenemos algunas etapas. Digamos, tenemos 4 etapas. Es la etapa de supervivencia, la etapa de dominio, la etapa de impacto y la etapa de innovación. La que dice aulas virtuales no la consideraremos una etapa de apropiación porque eso es un estrato diferente que lo he puesto ahí para efecto de este seminario. Notarán que fuera de las etapas de la apropiación está una que dice sin tecnología. También es notorio que en cada etapa hay unos niveles a los que queremos alcanzar. Durante el transcurso de este seminario vamos a tratar de explicar esos niveles y cómo llegar a esos niveles, y en la última parte de esto lo aterrizaremos en un aula virtual que contempla estos niveles para ver hacia dónde queremos llegar. Entonces, vamos a empezar aquí con sin tecnología. Vamos a ver cómo es que el docente se desenvuelve sin tecnología. Y ojo, no se trata de hacer ninguna historia ni nada de esas cosas, ¿no? Sino que llevarlo al nivel práctico. Sin tecnología, el docente está en una etapa de expectativa, de preparación, y generalmente lo ve complicado, ¿no? Esto se va a complicar, y las clases en este asunto, miren, he hablado con muchos compañeros, amigos y profesionales que son docentes y están en este momento dando clases, y realmente los compañeros de sus colegios, de universidades, estaban realmente un poco aterrados porque no sabían qué se iban a encontrar. Pero ya al estar dando clases han visto que es dominable, que es fácilmente llegar a esto, claro, con mucha concentración y trabajo. Las etapas de las clases tienen este aspecto. Clases presenciales sin usar tecnología. Las clases presenciales sin usar tecnología pues, tienen más o menos esta presentación. No dudamos
la gran capacidad de conocimiento del contenido y las técnicas pedagógicas del docente. Es una típica clase que en algún momento pues la damos así, se la da así. Aquí no hay nada de tecnología, observen que ni los estudiantes están usando tecnología, están usando cuadernos y obviamente el docente también. Y aquí otra clase presencial sin usar tecnología. Nuevamente puntualizo, presencial sin usar tecnología. Observen que la atención de los alumnos está bastante bien, pues entiendo que el docente se desenvuelve bastante bien, recorre el aula, domina el escenario, lo hace bastante bien, no ha usado tecnología. Muy bien. Ahora, pues, ¿qué pasa cuando ya me intento apropiar de la tecnología, hacerla mía y poder aprovechar las capacidades que tiene? Entraré a la primera etapa, que es la de supervivencia, y alcanzaré el nivel de acceso. Llamamos ese nivel. El nivel de acceso está sobre la etapa de supervivencia. Podría decirse que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Usamos equipos tecnológicos y usamos las computadoras pues por el asunto de usar el SIUG, preparar una presentación, ¿sí? De esa manera estamos usándolo, le llaman supervivencia a los entendidos, pero nosotros a veces lo usamos de necesidad también, porque no hay otra manera, quiero hacer eso y ya. El único problema es que dice este docente que sé que debería usar este software en las lecciones, pero el detalle es que no sé cómo hacerlo, ¿sí? Más o menos este nivel de acceso es el que nos sorprendió esta situación actual que se está viviendo. Usamos equipos, pero ahí está el caso. Las clases, ¿cómo son? Así. Clases presenciales, nuevamente presenciales, utilizando equipos tecnológicos. Observen, clases presenciales donde usan tecnología. El docente tiene un computador ahí, está señalado. También se nota que hay una pantalla, una señal muy clara de que hay un proyector quizá arriba, porque no se lo ve abajo, arriba. Pero es una clase presencial donde se vale de equipos tecnológicos. También nuestra situación, ¿no? Así lo estamos dando, hemos estado así, ¿no? Clases presenciales usando tecnología. Aquí hay otra clase presencial usando tecnología. Este es un laboratorio, pero es la misma situación del aula que vimos acá, ¿verdad? Es la misma situación, solo que aquí es un aula de clase, aquí es un laboratorio de computadores. Se lo estoy usando con la misma precisión y utilidad. Proyector, y ahí tenemos una computadora y los estudiantes están usando computadora en este caso. Luego de que hemos pasado por esta supervivencia, que es esta, porque tenemos que usarla, porque incluso hasta el SIUC nos obliga a hacerlo. De hecho, tenemos algunas clases que tenemos que darle así, buscamos presentaciones, quizás se le pida ayuda a un estudiante, ¿sabes qué? Ponme esto aquí, instálame aquí, y él nos instala el equipo y todas esas cosas, y ahí supervivimos y salimos adelante en la clase. Ahora pasamos al nivel de adopción. Quiero adoptar un poco más la tecnología y trato de entrar a tratar de dominar esa tecnología. Entraré a la etapa de adopción. En la etapa de adopción, perdón, el nivel de adopción, disculpen, ya estaría subido en la etapa de dominio. Observen que ya se nota una expresión como de, ya estoy tratando de dominar esto, dice la docente. Dice, he probado estas herramientas en varias lecciones y me ha ido bastante bien. Sí, usé esto de aquí, usé este video y realmente la clase me salió estupenda. Muy bien, perfecto, me ha ido bastante bien. Entonces estoy tratando, ya he podido dominar algunas cosas que he necesitado usar. En la misma etapa de dominio pasaré al nivel de adaptación. El nivel de adaptación, ya el docente puede percatarse de que no ha sido tan complicado esto. Que con un poco de práctica él puede lograr poner, pues, usar sus equipos, poner el proyector para una buena clase, tener unas diapositivas bastante buenas, quizá usaré otro equipo y adaptaré un video, quizá utilizaré algún ejemplo práctico de esa manera, y bueno, me va bastante bien. Y las clases así serían más o menos aquí. Clases presenciales utilizando tecnología digital. Observen estas clases, tienen un nivel ya de un poquito de más dominio. El docente está usando una pizarra electrónica. Al lado tienen la otra pizarra. Es una pizarra electrónica, un tablero que es un poco más inteligente. Los alumnos están usando tabletas y lactos. Se nota, es notoria la ausencia de papelería. Eso vamos a hablar más adelante. Observen que ahí apenas se ve un cuaderno por ahí y otro por allá, alguna libreta. Aquí está la misma etapa. Un amplio tablero electrónico,
básicamente hay ausencia amplia de papel, están usando tabletas. Aquí hay una pequeña libretita que está usando un estudiante, que nunca está de más, yo hasta le aconsejo que lo haga, no está de más usarlo. Entonces, ese es el nivel de adaptación dentro de la etapa de dominio. Y va subiendo, ya va llegando a un tercer nivel, ahora pasará a un nivel de apropiación. Es una etapa de impacto. ¿Cómo se logra así? Observen la expresión de que dice la docente. La tecnología está integrada en mis lecciones y planificación cuándo y dónde corresponde. Entonces, como les decía al comienzo, nosotros veremos aulas virtuales de nuestro Moodle, de nuestro propio Moodle, para que vea cómo es que el nivel se nota reflejado y se ve reflejado en la apariencia de nuestras aulas virtuales. Pero veamos las clases de este tipo de nivel de apropiación, etapa de impacto. Clases presenciales utilizando mucha tecnología digital. Está usando la docente esas pizarras electrónicas que imprimen toda la documentación y el estudiante puede salir a escribir sobre la misma pizarra y se graba todo eso, ¿no? Aquí se usa mucha tecnología digital, ¿sí? Lo está usando bastante bien. Esto más tiene que ver con los equipos, pero de todas maneras necesita una apropiación de parte del docente en esto. Bien. Esta es la etapa de impacto, ¿sí? Nivel de apropiación. Y ahora pasaremos al nivel de innovación. Entonces, cuando yo llegué ya a estas partes de aquí, bueno, primero supe cómo acceder, lo adopté para mí, lo adapté a mis necesidades, me apropié de ellos, los uso constantemente, ahora quiero innovar. Esta es una etapa interesante, veamos. Las clases presenciales, y ojo que hasta ahora he insistido que en todas esas etapas anteriores, observen, son clases presenciales de estos niveles, todas clases presenciales, y por eso que había puesto aparte de las clases virtuales. Regresamos. Las clases presenciales utilizando software educativo innovador. Esas clases presenciales utilizando software educativo innovador ya usan algunos recursos interesantes como los recursos educativos abiertos. Esto de los recursos educativos abiertos no es nada nuevo, desde que lo impulsó la UNESCO, con sus siglas en inglés, los recursos educativos abiertos han estado pues, bastante en uso. Observen esa nota, hace pocos años atrás estaban disponibles unos 50 millones de recursos, de estos son conocidos como REA, recursos educativos abiertos, patrocinados bastante por la UNESCO, y lo han absorbido bastante bien las universidades. Dice que actualmente la cifra se eleva por 800 millones de REA. Aproximadamente el 70% se producen en Europa y América del Norte, y el 30% en el resto del mundo. La mayor parte de los recursos educativos abiertos se encuentran en inglés, pero están inmersos en el bilingüismo que cada día tiene mayor aceptación en las aulas de nuestro país. No deja de tener un gran valor para los docentes, ¿sí? De hecho, en muchas clases es bueno apoyarse mucho en el uso de estos recursos. Aquí hay algunos sitios, algunos REA, bastante interesantes. Sí, aquí rápidamente tomé unos 3, 4, 5, 6, 7 portales de recursos educativos abiertos. Generalmente estos RA están respaldados por las universidades. Están muy comprometidos con este plan de la UNESCO de abrir la educación hacia todo el mundo. Y obviamente estos sitios que están aquí son sitios españoles, porque están un poquito más cercanos a nosotros. Y dice, bueno, si tenemos un cierto dominio de otras lenguas, podríamos usar el amplio mercado que existe en inglés, ¿no? Es una valiosa oportunidad a los alumnos y docentes, miren, para poder acceder al conocimiento sin tener que desembolsarse ni un centavo de dólar. Aquí no hay ningún costo, solamente están ahí, pueden usarlos. Pero bien, se usa esos recursos y para empezar de cero yo puedo usar ellos, me adapto, lo adapto a lo mío y son totalmente libres de usarlo y lo adapto a mi clase dependiendo del área y el conocimiento que esté trabajando. Ese es el innovador, y ojo, que no necesita estar en el ambiente de aula virtual. Úsenlo en el aula presencial ampliamente. Aquí solo un ejemplo muy corto y de hecho no entro aquí por ver que el tiempo, ¿sí? Déjame ver si podría, en uno solo, a ver si me va bien intentar acceder a uno de ellos. No sé si pueden ver la hoja web, si la pueden ver o no, que como no está compartida, ¿me pueden decir si la pueden ver? Ahí está cargada. Vamos a ver. Voy a... Aquí. Listo. Ya.
Este es un recurso educativo abierto que tomé así aleatoriamente. Este, por ejemplo, es de la Junta de Extremadura, del sitio español. Observen las áreas de conocimiento que están en estos recursos educativos. Biología, geología, ciudadanía, filosofía, psicología, lengua y literatura, orientación y atención a la diversidad, ciencias sociales, para educación primaria, lenguas, ahí está portugués, matemática, física, química, emprendimiento, música, entre otras áreas. Solamente este sitio, ¿verdad? Ahora bien, voy a cerrar y voy a regresar a mi aula. Ahí está. Entonces, estamos viendo innovación y estamos aquí en los recursos educativos abiertos. Como ven, tenemos amplia información para usar para los docentes justo. Aquí tenemos otro recurso que el innovador, a nivel de innovación, podría usar, que son los EVA, los entornos virtuales de aprendizaje. Bien. Cuando hablamos de EVA, podemos hablar de los LMS. Voy a leer exactamente lo que dice ahí. Cuando hablamos de entorno virtual de aprendizaje, los EVA, o en inglés Virtual Learning Environment, VLL, también conocido por sus siglas LMS, Learning Management System. A todos se nos viene a la cabeza Moodle, el más conocido y extendido EVA del mercado. El más extendido, ¿por qué? Entre otras cosas, porque se trata de un programa de código abierto, es decir, de licencias gratuitas. Y ha nacido a la vera de las universidades cuna del software libre. Atrás de Moodle, de la plataforma en cual están asentadas nuestras aulas virtuales y que la universidad lo adoptó como su EVA, hay un equipo, primero que hay décadas de experiencia docente. El equipo que respalda la estructura de Moodle son docentes de todas las áreas del conocimiento humano y con amplia experiencia en las diferentes situaciones que suelen darse en la docencia. Veamos el cuadrito que está aquí. Y ojo, porque el innovador puede usar estos EVA también para reforzar su ambiente, no solo virtual, sino presencial. Y esto se está usando desde hace mucho tiempo y sé que muchos hemos usado bastantes de esto. Pero miren que está clasificado en 3 categorías. Esto es importante porque queremos, para saber en qué nos vamos a meter, sepamos de dónde viene. En la categoría de software de código abierto, es decir, gratis, que lo puedo adaptar a mis necesidades, moldear a mis características, están Moodle, Camilo, Sakai, Claroline, Dokeos, entre otros. Código abierto, sin costo. A la derecha tenemos software comercial. Son otros EVA de paga. Y abajo tenemos otros software que son online. Los de que están en la parte derecha donde dice software comercial son generalmente instalables. Los de abajo que dice online tenemos Edmodo, Google Classroom, WizIQ, Udemy y Schoology. Sí. Tienen su versión gratis, sí, es verdad, lo es cierto. Pero luego de he usado casi todos, y vamos a ver, inscribimos 200 alumnos y ya quiero inscribir uno más, ya el tope no más, porque el tope gratis es solo hasta 200 y si quiero hacer uno más, debo pagar. Más o menos así se promocionan estos EVA. Sí. Son bastante bien estructurados porque como son de paga, ya están armados. ¿Cuál es la diferencia? Que el caso de Moodle, por ejemplo, yo lo armo a mi conveniencia y a mis necesidades y lo adapto a mí. En el caso de los EVA, que están a la derecha, en la parte de abajo, están armados, pero yo me adapto a ellos. Sí, ahí tenemos algunas pequeñas diferencias, ¿no? Además que Moodle no tiene costo, entonces hay una ventaja que es interesante usarla. Aparte, hay unas consideraciones para los EVA que no generalmente son entornos educativos, sino otro tipo de contenedores. Aquí tenemos algunos EVA o LMS de los que habíamos mencionado como nivel de innovación, que, repito, no es necesario estar en clases virtuales, lo puedo insertar en mis aulas presenciales y presentarlo. Schoology, Camilo, Adobe, Canvas, etcétera. Son los más conocidos esto, porque hay realmente MS. Entonces, algo que usa siempre el innovador es pues la gamificación. Ha costado mucho en los docentes, no solo de todas las áreas, no de todas las universidades, entender que la gamificación no es infantil. La gamificación es más que nada, es una forma de distraer, de levantar la expectativa y de evaluar también, ya veremos cómo se le inserta en el aula virtual el recurso de gamificación.
Pero el docente ya alcanzó su nivel de innovación y quiere usar la gamificación. Observen que hay un aula, y entiendo que es un seminario profesionales, ¿sí? Están usando Kahoot. ¿Sí ven en la pantalla? Kahoot. Entonces, cada uno tiene su lacto, su tableta, y están haciendo esa evaluación competitiva que distrae mucho y a la vez el docente absorbe un feedback de cómo están portándose su audiencia, ¿no? Entonces, mira, un seminario. La pantalla de la derecha es la típica cara que tiene Kahoot. Nuestra facultad es muy utilizada, ¿eh? Los felicito a todos, casi todos los docentes lo utilizan mucho Kahoot, lo han visto que es bastante bueno, han gamificado sus aulas presenciales, qué bien. Lo bueno también es que me tocaba a mí usar Kahoot también en las aulas donde no es laboratorio. ¿Qué recurso usamos? Pues el teléfono. El teléfono. Por ahí usamos Kahoot y nos van bastante bien. No necesito ningún laboratorio para esto. Otro recurso de gamificación es el Quizzes. Y tenemos el Quizzes, también se lo ha usado bastante entre nosotros y es bastante atractivo como el anterior, el Kahoot. Y como ambos tanto Kahoot como Quizzes, guardan un récord, un registro de todos los resultados de la evaluación. Por eso están considerados también como gamificación y evaluativos. Y se los ponen en el aula virtual. Flickrs. Esto, me acuerdo que hace un poquito más de un año, entre la capacitación de los docentes de informática, lo usamos, yo pude dictar ese seminario pequeño, y ahí están, no se usa mucha tecnología, observe que los estudiantes no están usando tecnología, están usando esa hojita, en esa hojita, en cada una de esas hojitas está el nombre del estudiante, están las respuestas a las varias preguntas que usted pone en pantalla, ¿sí? Y dependiendo cómo ponga la hoja, está respondiendo a la pregunta. Bueno, ¿y cómo hace el docente para leer esto si él no es una máquina? Fácil, el docente saca su celular y va apuntando a esas hojitas que se llaman marcadores y obtiene de inmediato la respuesta que está preguntando a la pregunta que está haciendo en la pantalla y ve quién es que hizo la respuesta. Es bastante interesante, me tocó tener una experiencia bastante buena también en los laboratorios, en el aula, y hice que los estudiantes hagan eso, que uno haga de pregunta y cogía su equipo de trabajo y le fue bastante bien con los marcadores. Así que es bastante buena y tan buena como las anteriores. Y esta me gustó bastante, esta herramienta la dieron durante el mes de mayo, me parece, en un webinar aquí mismo, patrocinado, me parece por la facultad, si no estoy seguro. Y es otro nivel de gamificación. Aquí se llama Mobile, que es bastante interesante y lo puede armar a su conveniencia. Recuerden que la gamificación, otra vez, este recurso es evaluativo y también para mantener un poquito la audiencia. Otro recurso del innovador, las herramientas digitales colaborativas. Aquí tenemos una amplia gama de herramientas digitales colaborativas. Observen que están inmersas aquí las redes sociales, ¿sí? Si están las redes sociales, entonces son utilizables fácilmente como herramientas educativas. Todas estas herramientas tienen la posibilidad de interconectarse y compartir trabajos. Una interesante herramienta digital colaborativa, pero de esta se requiere un poquito más de dominio. Y esta es aconsejable ya usarla cuando se tiene un amplio dominio de innovador. Son los tableros colaborativos. Observen esos tres compañeros que están ahí, están escribiendo interactivamente y simultáneamente y sincrónicamente en ese tablero que está ahí. Se aconseja, por ejemplo, que tableros de este tipo, como Miro, en este caso, que tenía otro nombre hasta el año pasado, y el otro nombre era muy prestigioso también, se aconseja usarlo en el aula virtual, en el área de sincrónica, ¿sí? Porque no tiene sentido usarlo como asincrónica. La fuerza y la potencia de este software es usarlo en clases sincrónicas. Y aquí hay una rosa de herramientas colaborativas digitales. No, es fácilmente ubicable y ahí están categorizadas por varios tipos de utilidad. Y aquí están varias herramientas digitales colaborativas que el docente innovador las incorpora a sus aulas. Ahí fácilmente se puede identificar algunas redes sociales inmersas en ellos. Observen que también está WhatsApp, no hay por qué no incorporarla. Porque muchas veces los estudiantes nos encontraremos que
es más fácil para él usar ese recurso. Aunque para poder permitir eso, se tiene que tener una charla un poquito diferente con el estudiante para ver las causas por las cuales él está haciendo esto. Pero esto está regulado y también se sale de los alcances de este seminario explicar esa parte, ¿no? Eso ya se había hablado bastante en otro tipo de seminarios. Bien. El nivel de innovación es este, ¿no? Dice, yo innovo y yo comparto. Porque cuando es innovador, se trata de compartir, ¿sí? Comparte lo de sus clases. Bien. Entonces, esos son los niveles, los 5 niveles de apropiación tecnológica. ¿Sí? Primero, quiere supervivir. ¿Cómo supervivo? Bueno, cojo este aparato, supervivo. Y ahora sí, esto se me funciona, esto no ha sido tan fácil, los adapto, lo puedo meter en mi clase, este lo voy a usar siempre y ahora innovo. Ahora sí me atrevo a innovar, pongo cosas nuevas, cosas que son diferentes, ¿sí? Y ahora viene el asunto de aulas virtuales. Situación a la cual no estaban, fue algo fortuito, ¿no? Pero bueno, muchas veces así se dan las cosas y esos eventos sugieren innovaciones. Bienvenido sea. El asunto de las aulas virtuales, para hablar de ellas vamos a ver algunos tips importantes de las aulas virtuales. Esta es una clase, es un aula, perdón, actual, un aula presencial, sin alumnos, no hay estudiantes. Situación actual, están vacías. ¿La vemos? Ahora veamos el aspecto de un aula virtual. Esa es un aula virtual. El docente tiene una visión general y global de sus estudiantes. ¿Sí? Ahí se puede notar que todos usan cámaras. Ayer hablé con los estudiantes y les dije que muchas veces el docente necesitará que pongan una foto por lo menos. ¿Sí? Porque podrían poner algún tipo de excusas como no tiene cámara o cualquier otra cosa. Ah, pero sí tiene una foto para ponerla. Entonces no hay excusas. ¿Por qué es aconsejable que esté una foto? Porque el docente necesita identificar a los estudiantes, de alguna manera saber con quién está hablando, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar con una pantalla negra y un nombre a poder ver por lo menos la foto. Este es un ambiente pues virtual, ambiente presencial, virtual, presencial. Entramos a las aulas virtuales. Aulas virtuales en Moodle, que es la LMS que adoptó la universidad. Nosotros estamos usando, por ejemplo, en este caso estamos usando Zoom, pero Zoom es la ventana abierta hacia el estudiante, no es propiamente el aula, es la ventana abierta hacia el estudiante para que se asiente en la estructura de Moodle. Pero lo que vamos a presentar aquí son las aulas virtuales según el nivel de apropiación que haya alcanzado el docente. Veamos. Esta es una aula virtual según el nivel de adaptación. Observen, es una unidad cualquiera que he tomado de una asignatura cualquiera. Este aspecto presenta un aula virtual según el nivel de adaptación. Vamos a ver si lo soltamos aquí. ¿Dónde está el nivel de adaptación? El nivel de adaptación está por acá. ¿Sí? O sea, ya llegó acá, el nivel de adaptación, ya saltó hacia allá. Entonces, ya ha seccionado según las temáticas, ¿no? Hay varias temáticas, estos son los temas de esta unidad, la unidad y los temas. Esta parte de seccionar la unidad, pues nos dio bastante asistencia, en un seminario, una asistencia que ya pues, fue por sugerencia, entiendo que de las autoridades, para que se seccione esa parte. Ahora, el espíritu por lo cual se hizo esto es para que, con una guía, nunca está de más una guía, podamos llevar un orden lógico de una clase. Sabemos de nuestra amplia experiencia para llevar clases, y lo único que está aquí es cómo se lleva la clase en un aula presencial. Primero expone el tema, luego responde a las preguntas, absorbe inquietudes, la sesión de construcción es tareas que le manda, envía tareas, y la otra es para evaluar cómo le está yendo. Noten que en cada sesión debería haber varios temas. Aquí he puesto 2, pero en la sesión de exposición podría haber unos 10 temas de los tantos que se quiere dictar en cuanto a esta unidad didáctica de aquí. Normalmente debería haber en la sesión de aquí, de rebote, que también es una sesión de asistencia, los mismos temas acá para ir tratando tema por tema. Ya veremos en un nivel más adelante cómo es que puede subdividir y controlar el flujo de su clase.
La sesión de construcción no necesariamente tiene que responder a los temas del nivel de exposición, porque bien puede la sesión de construcción ser un ejercicio integrador de algunos temas de la parte de exposición, ¿sí? Puede ser así. Es mucho mejor para no cargarlos de trabajo. Noten que la sesión de construcción generalmente son las tareas que yo le voy a poner ahí. Esa sesión de construcción no la hagamos muy cargada, porque los estudiantes estaban había mucha inquietud ayer respecto a las tareas, a la cantidad de tareas, ¿no? Yo les dije, bueno, ciertamente lo que estamos haciendo es llevarle la universidad a ustedes. En vez de que ustedes vengan a la universidad, le llevamos a ustedes. Pero aún así, se ha hecho bastante conciencia de que la parte de tareas que va a ir en la sesión de construcción, se sugiere por lo menos eso, tenga cierto control, ¿no? Que no sea muy cargada. Bien. Y bueno, tenemos la sección de comprobación, donde el lugar ideal para poner algunas tareas de comprobación. Este es el nivel de apropiación. Este es el aspecto de un aula virtual con un aceptable nivel de apropiación. Vamos a ver dónde está el nivel de apropiación. El nivel de apropiación está aquí. Dice etapa de impacto. Vamos a ver dónde estamos por aquí. Entonces vamos a ver, estamos aquí, nivel de apropiación. Aquí hay una unidad, un tema. Aquí está seccionado. Observe, aquí ya he subdividido en subtemas. Este tema está subdividido en sus temas. Aquí hay varios temas. Noten que, como les decía antes, se corresponden en la sesión de rebote o de repaso los mismos temas que están en exposición, con el fin de poder responder a cada uno de los temas que se ha expuesto acá. En esta sección de exposición serían las clases que daría en forma online, sincrónica. Y la sesión de rebote también sincrónica para asistir al estudiante en ese lapso. Muchas veces pasaremos más tiempo en la sesión de rebote que en la sesión de exposición. Ahí hablamos del tiempo del docente, ¿no? Más pasaremos ahí. Porque podría dar unas clases allá en sesión de exposición, pero más podría estar por acá. En sesión de construcción, como le había dicho, no necesariamente tengo que hacer un tema para cada exposición. Puedo integrar en un tema, en una tarea, varios temas de la sesión de exposición. Y bueno, la sesión de comprobación ya son comprobaciones de cada tema. Esta que está aquí es la sesión de apropiación. Es un nivel más alto, ¿no? La sesión de apropiación, es un nivel de apropiación, el docente ya ha llegado a ese nivel de apropiación. Vamos a ver dónde está. He llegado acá, ya estoy en la etapa de impacto, nivel de apropiación, y más o menos mis clases tendrían que tener este aspecto. ¿Sí? Estoy en un nivel de apropiación. Observen cómo he surtido de material a los estudiantes de algunos temas. Está acá, por ejemplo, puedo asumir que los di en Zoom. No se nota que he dado clase en Zoom, están los temas, ¿sí? Pero ya veremos cómo cuando tratamos de ser innovador, expresamos la clase que se da en Zoom, por ejemplo, esa presencial. Se mantiene la sección de cada unidad, y observen aquí, esto es lo importante, en la sesión de rebote, se ha puesto un foro para cada tema, son los llamados foros temáticos. Estos foros son de modo asincrónico, ¿sí? Estos foros son de modo asincrónico. El docente que está en este nivel de apropiación ha puesto aquí, en cada tema, un foro para hablar. En este foro va a hablar exclusivamente de este tema. En este otro foro va a hablar de este tema. En este foro va a hablar de este tema. Esos foros se los puede abrir y cerrar según el criterio del docente. Porque puede ser que cuando esté dando ese tema, solamente habilite el foro para hablar del tema que dio en la clase. No es que siempre van a estar expuestos a la vista del estudiante. Él lo puede ocultar o presentar según el flujo de la asignatura. Noten aquí un video de refuerzo del tema en general que se está viendo a nivel de la unidad. Es un nivel de refuerzo. Los videos, generalmente los videos de uso público, todos se pueden usar, de eso se trata. Recuerden que el conocimiento ya no es exclusivo de alguien, excepto si hay derechos de copia, eso sí, no es buena idea usarlos. Pero generalmente hay muchísimos videos, ¿para qué estar usando otros videos? Si hay abundantes videos de uso, pues de uso libre. Entonces ahora entramos al nivel de innovación. Vamos a verlo cómo se ve en el nivel de acá. El nivel de innovación, ya estamos hablando de un profesor innovador, ¿sí? Un profesor que pone cosas diferentes. En el aula virtual, que es el ambiente que estamos aquí, el nivel de innovación, se espera que un aula virtual presente este aspecto, ¿no? Aspecto de un aula virtual con un aceptable nivel de innovación. ¿Ya? Por ejemplo, presenta aquí un horario, crea paneles informativos de otra temática y los pone a los costados con algo llamativo, ¿sí? Para que no pase desapercibido, y decora su aula con información de ese tipo, ¿no?
Sí, esto se nos capacitó bastante en los diferentes seminarios que ha habido de Moodle y realmente son sencillos. Ojo que ninguno de estos recursos es código de programación, así que no hay nada de programación aquí, solamente poco trabajo. Esta es la unidad 0 que debería tener el aspecto o la apariencia que debería tener un aula virtual con un aceptable nivel de innovación. Este es un profesor innovador, por ejemplo. Pone en su clase una adecuada presentación, pone los lineamientos, esta es la unidad 0, ¿verdad? Sí. Pone los lineamientos importantes, ya están alertados los estudiantes en los lineamientos y las normas de comportamiento, ya saben muy bien. De hecho, hasta ya los suponían, a pesar de que muchos no han recibido nunca aulas virtuales, pero entienden que es así. El reglamento de calificaciones, pues lo ponemos, está el sílabo, está un acerca del docente ahí, acerca del docente. No le he puesto aquí el plan analítico porque se estaba construyendo, ¿no? Aquí está la sección de comunicación, novedades, de que hay un glosario, es importante que un glosario haya ahí, sin prejuicio de que haya glosarios en cada tema o más adelante en las unidades. Pero es importante que ellos sepan dónde encontrarlo porque esto les puede servir para muchas temáticas. Y en la sección de interacción, vean, noten aquí, hay un foro general, no confundir con los foros temáticos que están en cada tema abajo, donde se recibe algunas impresiones, expectativas de los estudiantes. Hay una encuesta predefinida para yo conocer a mis estudiantes sobre sus expectativas y de esa manera presentar o tener una impresión un poquito más exacta que puedo graficar de la situación de mi aula. Unidad 0, con fases indicativas y de guía necesarias para el alumno de un innovador. Esta es una unidad de un nivel de innovación aceptable, ¿no? Dice aquí, este es un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer. La parte más avanzada de la innovación es el desarrollo de aplicaciones. A eso no vamos a llegar todavía, ¿no? A desarrollar aplicaciones no, pero algún día llegaremos. Pero aquí está, por ejemplo, esta es una sola sección. Observen, una sola sección. Esta es la sección de exposición. Es la sección, aquella que se llama online, perdón, sincrónica. Aquí hay un tema. Observen. Aquí he puesto un recurso Zoom, clase en línea, ¿sí? De este tema. Material para que se apoye al estudiante de ese tema. Chat en línea, el chat es en línea, obviamente es, por lo tanto, sincrónico de este tema, ¿sí? Aquí hay otro tema de la misma unidad, diseños de bases de datos. Aquí es la parte sincrónica del aula, la clase de Zoom, introducción, otro tema aquí, Zoom, temas así más o menos temática, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el profesor se ha atrevido a poner un pizarra y panel interactivo Miro. ¿Se acuerda que le dije el panel ese que todavía no lo usamos, tener el Miro? Bueno, aquí está puesto. Se espera, esto es bastante bien, bastante bueno, y muchos de ellos están diseñados para que se abren una ventanita pequeña, poniendo en ventana emergente, ¿no? Entonces, sin perder el ambiente de aula, lo tienen ahí. ¿Cómo se vería? Lo que vimos aquí es la sección de exposición, ¿verdad? Sección de exposición de un innovador. Sección de repaso o de rebote de un innovador. Cada tema tiene un foro de preguntas, correcto, para que no me mezclen preguntas de un tema con otro. Veamos. Debemos tratar de recibir las inquietudes de los estudiantes por el foro, por varias causas. La primera, queda evidencia de la pregunta y la asistencia que pidió el estudiante de ese tema. Hay que dar la evidencia, ¿sí? A diferente de una llamada, un chat, ahí no hay evidencia, un chat o WhatsApp o cualquier cosa de esas, ¿sí? Cualquier cosa, por su respaldo académico y por el respaldo del estudiante, si usa el foro para preguntas, está solucionado ese asunto, por evidencias. ¿Hay videos de refuerzo en esa sesión de rebote? Muy bien. Veamos la sección siguiente, que es aquella sesión de construcción, ideal para tareas de desarrollo individual, colaborativo o grupal. Aquí puse una sola herramienta nomás, una wiki. Esta es una típica herramienta colaborativa. Perfecto. Aquí pretendo integrar toda la temática, por ejemplo, de la unidad. Hay varios tipos de tareas que puedo ponerle en la sesión de construcción, pero el wiki es bastante integrador. Observen, dice, cada grupo, las reglas muy claras. Construir unas wiki con el tema propuesto estableciendo los siguientes parámetros. Cada grupo diseña y construye los siguientes capítulos. El grupo 0 administra la wiki, es el equipo editor integrador. El grupo 1, que previamente lo formé, se encarga de este tema. El grupo 2 de este tema y así, ¿verdad? Entonces, yo puedo revisar la tarea grupal revisando el capítulo de tal wiki. Estos wikis son internos del Moodle y el aula virtual. No han salido a la luz todavía, ¿sí? Recuerden que el docente es el catalizador de si esa wiki es aceptable para salir hacia el mundo, ¿verdad? Pero es una de las herramientas más perfectas para los trabajos grupales colaborativos en un aula virtual. Por eso yo siempre les aconsejaba, usemos wikis, la herramienta wiki de Moodle, para trabajos grupales y colaborativos. Siguiendo con el nivel de innovación, se está acabando el tiempo,
El aspecto de un aula virtual con un aceptable nivel de innovación debería tener más o menos este aspecto. Dice aquí, sección de comprobación. Aquí se evalúan los avances del estudiante que está presentando el docente. Está presentando dos herramientas de gamificación, ¿sí? Esto los puede usar conjuntamente con cada clase, porque recuerden que esta sesión de comprobación, muchos de esos en la parte de sincrónica. Yo lo puedo llevar esa comprobación a sincrónica también. Aquí estoy usando dos herramientas de esas de gamificación que había mencionado, referente a cada temática. Estoy también poniendo un recurso llamado lección. Entonces, aquí el estudiante construye una lección, una tarea que se les especifica a los estudiantes que hagan. Lo ubico en la sección de comprobación. Tengo también una tarea de revisión por pares. Evaluación asignando revisión por pares. Es interesantísimo esta revisión por pares porque yo resecto las tareas, asigno pares para que resecten la tarea y la califiquen. Y bueno, obviamente no saben de quién es la tarea y lo califican y la retornan. Les da responsabilidad y aprenden varias cosas. Formas de pensar del otro grupo y entonces pueden comparar con su trabajo. Recuerden que aquí hay mucha experiencia de docentes que ayudaron a armar esto y la revisión por pares está incluida ahí entre esas tareas. Todos estos recursos han sido tomados de Moodle, excepto por Kahoot y Quiz que han sido tomados fuera. Son estas las situaciones de esto. Bien. Entonces, no se necesitó mucho tiempo para hacer esta charla de apropiación, de poder entender estas herramientas, ¿sí? Estas herramientas para que los docentes la puedan usar como parte de su clase virtual. ¿Qué pasa si termina el ambiente virtual? Pues lo llevo al ambiente presencial. Todas estas herramientas se pueden llevar al ambiente presencial. Si termina la parte de virtualización y regresamos a la clase presencial, el aula queda, la estructura queda y de hecho se aconseja apoyarse como un recurso más el aula virtual, el uso de Moodle, para ahí mandar las tareas de esa manera. Mando las tareas, tengo matriculado a los estudiantes y los controlo por ahí. Perfecto. Yo creo que con eso hemos terminado la parte modular de la inducción a los docentes en la apropiación de las TIC. Entonces hemos terminado faltando 5 minutos si hay alguna duda. Entonces, Juan, ¿está por ahí? Gracias, Máster Mario Valverde. Inquietudes que tengan los compañeros, algunas preguntas que se pudieran realizar. Si nos ayudas un poco, Jonathan Samaniego, algún comentario sobre lo que nos indicó hoy día el Máster Mario Valverde. ¿O alguna aportación? No, me pareció excelente la exposición y sobre todo el entendimiento del tipo de docentes que tenemos que llegar a ser, ¿no? Tenemos que buscar la forma de ser docentes innovadores, utilizando herramientas adecuadas, que ya hemos visto muchísimas herramientas adecuadas dentro del periodo de capacitación que hemos tenido, y pues que todo esto tiene que ir mejorando a la vez, pues no, o sea, no vamos a tener un periodo de prueba como tal para trabajar con nuestros estudiantes, sino que vamos a ingresar directamente a las aulas virtuales, a dar clases. Entonces tenemos que estar preparados para este momento y tenemos que buscar la forma de capacitarnos, y estas herramientas de capacitación sirven precisamente para eso, para que el estudiante se encuentre motivado, se encuentre perfectamente en onda con la situación, por así decirlo, y que a través de ello nosotros también podamos vincularnos a las actividades que ellos les tienen preparadas. Pienso yo que la mejor forma de vincularnos es esto, ¿no? De crear los procesos áulicos y de que estos procesos sean completamente innovadores, diferenciados y, por qué no decirlo también, gamificados, en los cuales todos podamos aportar. Gracias, Jonathan. ¿Aló? Sí, algún Hola. comentario que pudieran realizar. Ya, excelente la exposición de Mario, mis felicitaciones. Es importante esta clasificación de estas etapas, porque a cada docente le ayuda a saber en qué etapa se encuentra. Eso es sumamente importante. Además, esto sirve
para que de alguna medida las autoridades de la facultad vayan clasificando a los docentes para unas futuras capacitaciones y que cada docente decida en qué etapa se encuentra. Por eso es bueno tomar conciencia de aquello. Esa es la importancia de esta charla que ha dado el compañero Mario. Muchas gracias. Gracias, Rufo. María Dolores Villamar. Ya creo que Bueno, está. buenas noches con todos. Yo le quiero pedir quiero hacer unas felicitaciones públicas. Realmente en las últimas capacitaciones que tuvimos en lo que es la carrera de informática, tuvimos excelentes tutores. Uno de ellos fue Mr. Mario, al igual que nuestra compañera Gladys, el máster Edgar Morales, a los compañeros que están de repente visitándonos de otras carreras. Créanme, todas las indicaciones que dio Mr. Mario, desde Plickers hasta Nearpod, Quizsys, son importantes y funcionan. No es necesario ser un perito en la parte informática para poder nosotros tener clases mucho más llamativas con los estudiantes. Es preciso, como lo decía el máster Rufo, conocer nuestras debilidades y esas debilidades convertirlas luego en fortalezas. Muchas gracias por estos espacios donde se socializa y no se mezquina el conocimiento, más bien se comparte. Muchas gracias. Bien, está alzando la mano el máster Jaime Espinosa. Compañeros, buenas tardes, Bonito. Gracias por crear este espacio. Felicitaciones, Mario. Queda en evidencia que la docencia se la realiza a través de la innovación tecnológica. Si no innovamos, obviamente no hay academia. Felicitaciones. Y Juan, que sigas con ese mismo entusiasmo, ¿verdad? Felicitaciones otra vez, Mario. Muchas gracias. Gracias. Luis Benavides. Bueno, muy buenas noches, estimados compañeros. Muchas gracias nuevamente, reitero, a la universidad, a la facultad y a nuestro director por este ciclo de capacitaciones excelentes que nos sirve a todos para nutrirnos y reforzarnos. Felicitar, como siempre, al máster Mario Valverde, siempre hace intervenciones excelentes y nos ayuda también a aclarar mucho más el panorama. Reiterar mi felicitación y nuevamente yo aspiro que toda esta desgracia que sucedió al país, esta pandemia, traiga consigo al menos algo positivo, ¿no? Que yo veo que a la Universidad de Guayaquil se le abran los ojos y vea su real potencial, ¿no? Y veamos que nosotros sí podemos retomar el reto de la educación virtual, la educación en línea. Que es lo que yo creo que es la aspiración de muchos, que la Universidad de Guayaquil recupere el liderazgo que tuvo en educación en línea y a distancia. Muchas gracias.